Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias por acompañarnos. El día de hoy recibimos a María Fernanda Garza Merodio. Ella es presidenta internacional del Chamber of Commerce, del ICC en su capítulo México, para evaluar y hacer una valoración detallada de la situación del comercio a nivel internacional. Recientemente la OMC, la Organización Mundial de Comercio, difundió unas cifras preocupantes tan solo esta semana de la contracción que la actividad comercial podría sufrir a nivel internacional. En un cuarto o incluso hasta en un tercio de todo el comercio en el mundo podría verse afectado por la pandemia del coronavirus. Le agradezco profundamente, María Fernanda. Gracias por recibirnos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo, Víctor, Enrique. Buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias. Enrique Quintana, buenas noches. Muy buenas noches. Víctor Piz, buenas noches. Buenas noches a todos. A lo mejor, María Fernanda, podríamos empezar por esta valoración. ¿Qué están viendo ustedes en el ICC? ¿De qué tamaño es esto y los daños que esto pudiera tener? Por favor. Mira, para nosotros la preocupación es muy grande, principalmente en los países en vías de desarrollo. Los mercados emergentes no tienen la capacidad fiscal para responder ante la magnitud de esta situación, y el apoyo internacional no va a ser el adecuado o el que pudiera ser en otras circunstancias. Además, sus sistemas de salud son muy débiles, el distanciamiento social es complicado en muchos lugares, los ciudadanos simplemente no tienen el espacio privado, comparten áreas de saneamiento comunitario. Y encontramos que los líderes políticos están tratando de balancear la economía, la salud, y tienen una gran presión para que el bloqueo a la economía, este paro, la cuarentena, se prolongue lo menos posible para cuidar el funcionamiento de la economía. Sin embargo, lo que estamos viendo es que no importa las reacciones que tengan los gobiernos, muchos gobiernos están manejando la crisis particularmente mal porque la manejan de una forma política y no científica. El caso del presidente de Bielorrusia creo que es el que más nos pone el esquema de esta situación, donde recomienda a sus ciudadanos beber vodka 2 veces al día y visitar los saunas para no contraer la enfermedad. Entonces, la preocupación es muy grande, sobre todo por las pequeñas, medianas empresas que son las que sostienen la planta productiva de los países y no tienen la liquidez para poder soportar esta crisis. De ahí que lanzamos la campaña hace 3 semanas de Salvemos a nuestras MIPYMES. Pues sí, tal vez sean las más afectadas. Ahora, en México, en el marco del TEMEC, que pues está en curso de aprobación, en curso de implementación o de entrar en vigor, todavía vigente el NAFTA, seguramente se verá también afectado, y en su relación con la recepción de muchas mercancías que de México van a los Estados Unidos. Pienso en autopartes, pienso en todo el enorme mercado de productos agrícolas. ¿Qué lectura hacen de esto? Creemos que siendo que esta es una contingencia global, la respuesta tiene que ser global también, tanto en el aspecto de salud como en el aspecto económico. Y las cadenas productivas, como bien mencionas, de América Latina, de América del Norte, están tan interrelacionadas que la respuesta para la reactivación de la economía debe de ser en conjunto con los 3 países. Tenemos que empezar a trabajar juntos. De hecho, todo el material que ahorita se está necesitando para suministro médico, deberíamos de estar colaborando los 3 países para lograr una mejor solución a esta situación. Ahora, en los hechos, corrígeme, María Fernanda, pero no está sucediendo, no se está dando esta coordinación, o me equivoco. No, desafortunadamente este sería el momento en el que la humanidad tendría que estar unida como uno solo
para enfrentarlo y no lo estamos viendo. Existe una ausencia casi completa de coordinación a nivel gubernamental, ni siquiera en términos de datos, en cadenas de suministro, como comentábamos, ayuda de emergencia. Esto es simplemente lo más necesario y no está viendo esa coordinación a nivel global. Las políticas locales y nacionales cada vez están exaltando las fallas y los conflictos que ya existían. No tenemos una recriminación constante de un gobierno a otro dentro de los países. Es el momento de sentarnos y verdaderamente entender que la forma de resolver esta situación va juntos, porque ahorita la epidemia se encuentra en su pico en los países desarrollados. Apenas estamos empezando a ver cómo va a llegar a los países en vías de desarrollo, y cuando llegue a África, todo el mundo vamos a tener que volcarnos a apoyarlos y todo el mundo vamos a estar en unas condiciones que no vamos a poder hacerlo, pero creo que podemos lograr mucho más si tenemos esta cooperación y este diálogo entre todos los actores productivos. Por eso tanto la OIT como la ICC estamos llamando a un diálogo social entre los gobiernos, que es lo que estamos viendo que sucedió en México la semana pasada, que es ese llamado a ese diálogo. Ahora hablamos de medidas o de estrategias recomendadas por ustedes para esto, porque no es fácil. Enrique Quintana, por favor, muy buenas noches. ¿Qué tal? María Fernanda, pareciera haber consenso en la relevancia de salvar a las MIPYMES, que es la campaña que ICC lanzó desde hace ya algunos días. Esta misma semana, el Consejo Coordinador Empresarial planteó una estrategia para que las empresas grandes adopten una MIPYME. Sin embargo, hay un debate respecto a si las empresas pueden realmente respaldarse a sí mismas, o en qué medida una estrategia para apoyar a las MIPYMES realmente necesita del respaldo del aparato público. Es decir, que sean estrategias de gobierno, que se definan con claridad los recursos con los cuales se va a apoyar a las MIPYMES, para que no solamente sean, digamos, las grandes empresas las que le den más plazo para hacer pagos, o que generen pagos adelantados en caso de que sean proveedores, etcétera. ¿Cuál es la visión que tiene ICC respecto a cómo lograr hacer efectivo este principio de apoyemos a las MIPYMES? Nosotros presentamos 6 puntos. Los 3 primeros pasan por, dependiendo de la situación económica de cada país, prestar un apoyo directo para garantizar la continuidad de las MIPYMES, brindando un apoyo a sus trabajadores para mantenerlos en la nómina. Esto parte, como comentábamos hace rato, desde estímulos fiscales, de diferimiento de plazos. Por ejemplo, en Francia el gobierno incluso está permitiendo que los pagos de rentas, luz, agua, todo ese tipo de cosas están posponiendo los 6 meses. Entonces, en conjunto, todas estas medidas deben de llevar a que la poca liquidez que van a seguir generando estas empresas durante esta época se utilice para pagar la nómina de sus trabajadores. También otra de las medidas que estamos recomendando a los países es precisamente adaptar los programas sociales que tiene cada uno de los gobiernos para enfocarlos a mantener los salarios en las empresas productivas. Y otra de las medidas es garantizar que continúe el libre comercio y la circulación acelerada de los bienes esenciales en las fronteras. Desafortunadamente, otra cosa que hemos estado viendo a lo largo de estos meses, desde que inició la pandemia en China, es que cada vez más países están poniendo aranceles a productos sanitarios, médicos, que se van a requerir y que muchos países ni siquiera fabrican. Y no podemos cerrar las exportaciones a este tipo de productos. Y por último, establecer, como les decía, los canales formales e informales para este diálogo entre los empleadores, el gobierno, los trabajadores y las comunidades, para entre todos encontrar las soluciones para salir adelante.
Víctor Piz, por favor. Sí, un tema relevante es el que acaba de mencionar María Fernanda en el sentido de usar la política comercial para tener una respuesta más rápida ante la pandemia. Y creo que ICC hizo una propuesta interesante en el sentido de eliminar aranceles a productos médicos esenciales, facilitar su comercio en esta contingencia. Hablamos de los kits de prueba, de máscaras, mascarillas, guantes, termómetros, desinfectantes. Fíjate, jabón, es muy importante este tema porque prácticamente 80 países cobran un arancel, entiendo que del 15% a la importación de jabón. Entonces creo que en esta coyuntura sí sería muy importante el papel que tendría el comercio como parte de la respuesta que se requiere a nivel global. Y muy importante este tema, María Fernanda, de eliminar estos aranceles que se están imponiendo pues increíblemente. Es totalmente cierto y, por ejemplo, vemos la respuesta de las empresas en Estados Unidos al llamado de Trump a comprar productos exclusivamente fabricados en América, como él le llama, en Estados Unidos, y la comunidad empresarial norteamericana se está negando esto porque son conscientes de que las cadenas productivas, como mencionábamos, globales, están sumamente interrelacionadas y que, dada el tamaño de la contingencia, no podemos aislarnos y actuar independientemente. Tenemos que tener respuestas consensuadas y respuestas coordinadas, pero la velocidad con la que está avanzando esta situación no nos permite que continuemos como siempre aplazando este tipo de reacciones. Tenemos que entender que la única manera de que vamos a poder manejar la situación es tomando medidas que nunca hemos tomado, pero también estableciendo estrategias con actores con los que normalmente no trabajamos. No sé si es demasiado pronto ya para evaluar el impacto del COVID en la actividad comercial y económica de China durante el primer trimestre del año. No sé si ya haya cifras disponibles y si el International Chamber of Commerce ha tenido oportunidad de validar y verificar, pero la actividad comercial de China, una de las potencias a nivel comercial en el mundo, la número 2, si no me equivoco, seguramente se vio disminuida seriamente por la pandemia, María Fernanda. Sí, no tenemos todavía los datos exactos porque sabemos que en China no proporcionan mucha información, pero de acuerdo a lo que tenemos por parte de ICC China es que la disminución sí ha sido tremenda. Sin embargo, ellos tienen unas condiciones, y en general todos los países del sudeste asiático tienen unas condiciones muy distintas a las que tenemos en nuestra región y en otras del mundo, porque ellos vienen de muchos años de crecimiento acelerado y de alto crecimiento. Cuando comparamos esa situación con la situación que tenemos en México, por ejemplo, de varios años de un crecimiento muy, muy pequeño, de últimos meses con decisiones equivocadas que han limitado y erosionado las inversiones, cuando vemos la situación a la que se enfrenta México con las remesas, el petróleo, etcétera, de verdad no hay forma de compararlo. La economía china todavía no logra reponerse del bache que fue el COVID, a pesar de que fueron los primeros. Los datos que tenemos es que ha sido muy lento el arranque en aquellas zonas en las que ya la contingencia terminó, precisamente porque pues la cadena de producción no está ubicada en un solo lugar y se requieren productos o materiales que vienen del mismo China, de otras partes que aún están dentro de la enfermedad. Entonces, vamos a ver los datos una vez que China ya pueda empezar realmente a salir en su conjunto de la crisis. Sí, tal vez hasta entonces. Enrique, por favor. Uno de los principios de ICC, María Fernanda, es la promoción del libre comercio. Y pareciera que estas tendencias de las que hablabas, a las cuales se refería hace un momento Víctor,
como nuevamente la imposición de aranceles, la búsqueda de que los países consuman predominantemente lo que producen, pudiera no ser una tendencia transitoria, sino por lo menos hay la posibilidad de que se convierta en algo más permanente, que eventualmente nos haga retroceder años en este impulso que por lo menos a lo largo de todo este siglo se ha generado a favor del libre comercio. Pareciera que hay condiciones para que vuelvan a ganar credibilidad aquellas propuestas como el Brexit, como las que enarboló Trump durante su campaña, su primera campaña electoral, que orientan a la economía a cerrarse, a buscar primero beneficiarse internamente y secundariamente a través del comercio internacional. ¿Percibe ICC que hay este riesgo de que no solo en este periodo transitorio, sino que se arraiguen estas tendencias a el proteccionismo? Sí, Enrique, lo resaltas muy bien. Desafortunadamente esta es una tendencia que ya venía desde hace tiempo. Antes de que enfrentarnos a esta situación, nosotros teníamos una campaña muy fuerte precisamente para que los países vieran esa tendencia a cerrar las fronteras, a incrementar aranceles, que desde hace 4 o 5 años venía creciendo muchísimo alrededor del mundo. Y sin embargo nos toma esta crisis con esa trayectoria, y como bien dices tú, todo esto lo único que va a hacer fortalecer esa tendencia a cerrar mercados y a desglobalizarnos. Lo que estamos viendo ahorita, conforme vaya avanzando la enfermedad, es que se va a ir erosionando aún más la clase media global. En los países en desarrollo, sobre todo, el impacto va a ser muy, muy alto, que ese era ya un problema que tenían. También vamos a ver cómo muy probablemente exista un aumento en la inestabilidad social, un incremento precisamente por todas estas condiciones, y vamos a ver que muchos países van a empezar a implosionar, y vamos a ver un incremento de refugiados en el mundo, que es una situación que ya también venía con una tendencia sumamente complicada. Sí, el escenario no es nada prometedor en ese sentido. Déjanos hacer una pausa aquí, María Fernanda, por favor. Víctor, regresamos contigo después de los mensajes. Rápidamente, una pausa, volvemos. En El Financiero, sabemos lo que valoras, porque ser tu referente en política, economía y finanzas es nuestro mayor compromiso. El Financiero, impreso, El Financiero Bloomberg Televisión, Internet y dispositivos móviles. El Financiero Bloomberg Power Business. Hoy más que nunca, no salgas. Mejor entra a Banorte Móvil. Todas tus operaciones, las 24 horas, desde la seguridad de tu casa. Solo si necesitas salir, cuenta con nuestra red de sucursales, cajeros, corresponsales y socios. Para mayor información, consulta banorte.com. Banorte, juntos no, unidos sí. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. En la silla roja, María Fernanda Garza Merodio, presidenta del International Chamber of Commerce, capítulo México, el ICC. Pintabas un escenario muy preocupante de lo que la contracción de la actividad económica a nivel internacional puede provocar, sí en lo social, sí en lo político, en lo migratorio. Víctor Piz, por favor. Sí, retomo esta idea que se desarrollaba antes del corte. Creo que estas tendencias al proteccionismo, a los nacionalismos, pues ya como decía Enrique, ya se veían presentando desde antes con el Brexit y otras iniciativas. Mucho antes de esta contingencia sanitaria internacional, mucho antes de la pandemia,
pero creo que esto también abre una oportunidad para preparar el terreno de ir hacia una reforma del comercio internacional. En buena medida, estos argumentos a favor del proteccionismo y de los nacionalismos, pues tienen que ver con esta balanza de ganadores y perdedores, ¿no? En donde siempre quienes están a favor del proteccionismo o en contra del libre comercio, pues dicen que el libre comercio no les ha favorecido. Entonces, creo que sí es una coyuntura que de alguna manera favorece el terreno para preparar, sí, la reforma de largo plazo del comercio internacional, María Fernanda. Sí, de hecho, en ICC tenemos también otra campaña que venía antes de toda esta situación, que era precisamente apoyar a la OMC en las reformas que se estaban preparando. Hemos trabajado muy de la mano de la Organización Mundial del Comercio siempre y reconocemos que no está funcionando como debiera ser ni en ninguna de sus áreas, pero sobre todo en el área de la resolución de los conflictos hay mucho trabajo que hacer y estábamos en ese proceso. De hecho, la OMC continúa dentro de ese proceso cuando nos llegó esta situación. Pero tenemos que seguir y esto nos va a brindar un distinto panorama, porque también tenemos que ver una nota positiva a todo esto. Si bien el tamaño, la magnitud de este tsunami que nos está llegando es inmenso, también nos presenta la oportunidad de, trabajando, colaborando con la tecnología que tenemos, desarrollar soluciones inteligentes que nos permitan, ahorita nos están permitiendo, por ejemplo, trabajar a distancia, que era un tema que habíamos dejado a un lado, sabíamos que existía la posibilidad, pero ahorita nos encontramos con la necesidad de seguir desarrollando todo eso. Sin embargo, también eso a la vez implica un problema, porque la clase media de la que hablábamos hace un momento es precisamente aquella la que se va a ver más afectada por esta cuarta revolución industrial, en la que la robótica, la inteligencia artificial, etcétera, van a volvernos a poner en crisis. Enrique hablaba hace rato de que íbamos a tener un retroceso de años, y eso es cierto, dada la situación económica y de salud por la que va a atravesar el mundo en estos años, y eso nos debe de hacer reflexionar el camino que la humanidad estaba siguiendo. Tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 2030 que nos marcan claramente la ruta, el camino que tenemos que llegar para tener un mundo mejor, y creo que no los vamos a alcanzar en 2030, pero esto nos da la oportunidad de replantearlos nuevamente, y en el sentido de apresurarlos, y que las acciones que se tomen cuando logremos salir de la crisis consideren una visión de 360 grados de la humanidad, incluyendo al medio ambiente. Ahora que haces esta valoración global a partir de los comentarios de Enrique y de Víctor, se ha dicho mucho que una de las pocas áreas que pudieran beneficiarse de esta crisis es la del comercio electrónico. Yo no sé si en el ICC tienen un capítulo que sigue, mide, evalúa, impulsa esta parte, pero sería interesante entender que, bueno, claro, ahora que hacemos muchas cosas a distancia, como esta misma transmisión, probablemente buena parte del comercio o de los intercambios de mercancías entre particulares vaya a crecer de forma significativa por efecto de la misma crisis. ¿Qué han visto ustedes en este sentido? Estamos también dialogando con los países que no implementaron las medidas que recomendó ICC junto con la Organización Mundial de Comercio hace algunos años, cuando promovimos la campaña para tener un comercio más ágil, y precisamente parte de esas medidas era el que permitieran toda la tramitación en las fronteras pudiera ser electrónica. De hecho, los 5 terms que publicamos la ICC
y la revisión de 2020 que se publicó el año pasado ya incluye todo tipo de documentos electrónicos dentro de cada uno de los términos comerciales en base a los cuales se mueve el comercio internacional. Entonces, es importantísimo que aquellos países que aún no tomaban en consideración esas soluciones que hace 5 años aproximadamente se dieron para agilizar los trámites de comercio en las fronteras, los implementen de inmediato porque se va a requerir para paliar esta situación. Enrique, por favor. María Fernanda, aquí en México y en general yo diría que en Norteamérica está un debate a propósito de la fecha más adecuada para la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio. Hay quien plantea que deben seguirse los calendarios y tiene que ser el 1 de junio como se había planteado ya de algunas semanas. Sin embargo, hay otras visiones que indican que sería mejor posponerlo para preparar toda una serie de cambios que se requieren. Justamente, por ejemplo, el capítulo de comercio electrónico que aparece dentro del nuevo texto, a diferencia del texto original que redactado hace ya más de 2 décadas, pues no contemplaba esta posibilidad. ¿Cuál es la perspectiva de ICC respecto a la fecha, al momento en el cual debiera ya hacerse efectiva la entrada en vigor del nuevo tratado? Pues mira, creo que en este momento hay muchas personas que están esperando por el sector de la economía en el que se encuentran el que entre el tratado en vigor, porque precisamente hay muchos sectores económicos que no estaban contemplados en el anterior o verdaderamente habían quedado obsoletas esas cláusulas. Y creo que dada la magnitud de la situación, sí, nuestra recomendación sería seguir adelante con la fecha originalmente establecida. De cualquier manera, recordarás que dentro del tratado queda una cláusula de revisión, lo cual nos permitiría adecuarlo en la primera revisión que tuviéramos. Pero sí es importante que empecemos a trabajar con ese nuevo marco regulatorio que brinda el nuevo TEMEC. En tiempo, en calendario, como señala Enrique, es decir, no posponer. No posponer, porque hay muchas industrias que necesitan este nuevo marco porque no está presente en el actual del NAFTA. Tenemos en el sector energía, tenemos en el sector telecomunicaciones, es muy variado y eso es lo que está metiendo de presión a que ya se establezca en este momento. Ahora, María Fernanda, de forma muy realista, en las condiciones en las que estamos y en las que está el mundo, ¿esto se ve viable? ¿Crees que sea posible? No, la verdad es que no, pero es muy, muy complicado y muy difícil, pero sí es necesario y no sabría, o sea, hay una dualidad aquí, porque hay un grupo de empresas que necesitan de esto para empezar a trabajar, pero también hay otro grupo que dice esperémonos y quedémonos con lo que tenemos, ahorita no vamos a poder sacarlo adelante, mejor sigamos con las reglas que tenemos en este momento. Entonces, va a depender de lo que se requiera, pero yo sí creo que el marco que provee este nuevo tratado, dadas las condiciones que estamos enfrentando, nos podría ayudar de una mejor manera, aunque como bien dices tú, es complicado que en medio de lo que esperamos que sea el pico de la enfermedad en la región se pueda dar inicio al tratado. Enrique. Pues realmente ese es el debate, porque, por ejemplo, el tema que abordábamos, que es el de comercio electrónico, va a funcionar mejor
si entra en vigor el nuevo tratado. Sin embargo, hay sectores que quisieran un mayor tiempo de preparación, como por ejemplo el de las autopartes, que requieren quizás ver más detalles de cómo se van a articular con la industria armadora, porque las reglas de origen cambiaron. Es quizás de los sectores que más cambios tuvieron entre el primer documento, el del 94, y este. Entonces, creo que en efecto tenemos ahí un debate difícil, y tendrá que ser el consenso que ahora se ve tan complicado entre los tres países para conseguir un punto de vista que resuelva las dualidades y resuelva las divisiones. No sé si al menos en este tema percibas, María Fernanda, que pueda haber acuerdo entre los tres países. Hasta donde entiendo, la posición mexicana ha sido respetar los plazos acordados y no posponer la entrada en vigor. Así es, y yo creo que precisamente lo comentábamos hace un momento, la importancia de tener una acción coordinada por parte de los tres países. Y creo que con el peso y la rapidez con la que empezó a acelerarse el contagio, tanto en Canadá como en Estados Unidos, no se ha tomado el tiempo necesario para generar esta estrategia. Y tal vez el gobierno de México podría ser quien hiciera ese llamado a que se coordinen los tres países, los sectores productivos de los tres países, para hacer una estrategia de salida de la crisis y empezar a dar prioridad a aquellas industrias que van a necesitar estar listas precisamente al terminar. Actualmente no podemos trabajar desconectados. Si México, Canadá y Estados Unidos juntos trabajamos por ejemplo, las cadenas productivas de todos esos materiales que se necesitan para la contingencia sanitaria, creo que podríamos tener un mayor éxito para enfrentar la situación sanitaria, pero también para ayudar a la parte económica, pero siempre actuando coordinadamente, y eso es lo que no está sucediendo, y ese sería el llamado más importante, creo, al mundo en este momento. Si queremos, nunca habíamos enfrentado en las condiciones en las que vive la humanidad actualmente una crisis de ese tamaño, y no vamos a poder enfrentarla solos, tenemos que estar unidos, y sin embargo ese no parece ser la reacción de ningún país del mundo. No parece, María Fernanda, y tampoco veo el foro, y lo digo con profundo respeto, porque sin duda alguna las Naciones Unidas no parecen serlo. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha estado bajo ataque y bajo artillería del gobierno de los Estados Unidos desde hace un par de semanas, en una clara estrategia del señor Trump de culpabilizar y depositar responsabilidades en otros, en vez de los errores que cometió al no ver y diagnosticar con precisión la crisis desde que estalló en China. Hoy acusa a China de que ocultó datos, difícil probarlo, y acusa a la OMS de que no hizo la valoración correcta para tomar medidas. Pero, ¿cuál sería el foro internacional para construir esta coordinación? Una en salud y otra muy importante en lo económico y lo comercial. No veo el espacio, no sé si ustedes. Pues es que desafortunadamente no estábamos listos para reaccionar en conjunto ante una situación así, por más que los gobiernos, las empresas, teníamos mapeado dentro de los riesgos internacionales la posibilidad de una pandemia con estas características, conociendo las implicaciones económicas y de salud que iban a tener, y sin embargo, al momento de presentarse la contingencia, la respuesta que hemos visto tanto de los gobiernos como de los organismos internacionales ha sido, pues a lo mejor es una respuesta muy humana de negar
el reto tan grande y el desafío al que nos enfrentamos, pero precisamente para eso está la ciencia y los datos y eso es hacia donde tenemos que voltear todo y encontrar esa capacidad para coordinarnos, porque los organismos internacionales que tenemos son los que tenemos y van a ser los que nos van a tener que ayudar en este momento a coordinarnos. Que no estaban funcionando, lo sabemos, no estaban funcionando así como se hubiera esperado y al 100%, pero no, yo no, al menos que Enrique, Víctor o tú, Leonardo, encuentren alguna otra forma, tenemos que salir adelante con lo que hay ahorita sobre la mesa. No, coincido plenamente. No hay alternativa. Me preocupa el hecho de que tenemos líderes políticos en el mundo que parece que están vacunados contra la ciencia y contra los datos y contra la evidencia y la planeación estratégica. Y sucede en muchas latitudes, en este continente y en otros también. Víctor Piz, por favor. Sí, coincido. Creo que una respuesta efectiva y coordinada a nivel global pues debe partir primero de los organismos multilaterales, ¿no? Destacadamente la Organización Mundial de la Salud, que es el organismo dependiente de Naciones Unidas, que es el que debe coordinar pues de alguna manera la respuesta global a través de las políticas públicas que se sugieren para los países, empezando por las medidas de distanciamiento social, pero también esto exige un frente unido en el que deberían estar empresas, trabajadores, sindicatos y los gobiernos de todo el mundo, ¿no, María Fernanda? Exactamente, ese es el sexto punto del llamado de ICC para salvar a las MIPYMES, es ese, y que se establezca el diálogo social, el que dejemos de echar culpas, como decías bien hace rato, tanto a si fue un gobierno o fue el otro. Dentro de los países también vemos querer nombrar un responsable para evadir la responsabilidad actual ante la crisis y las malas decisiones que se han tomado. Eso lo estamos viendo en todos los países del mundo. No podemos permitir que esto siga avanzando, porque si continuamos por el paso que llevamos en cómo estamos reaccionando ante esta situación, vamos a terminar con muchísima más desigualdad, con peor gobernanza, menos alineamiento global y con una menor confianza en cada uno de los países. Entonces eso nos va a llevar a su vez a un mayor nacionalismo, a un tribalismo dentro de los países, y todo el orden internacional se va a descomponer y las personas más vulnerables, los más desprotegidos, como siempre, van a ser los más afectados. Así es. Déjenos hacer una pausa nuevamente. María Fernanda, vamos a mensajes de inmediato y regresamos enseguida. Si nos acompaña usted, por favor. Hoy más que nunca, no salgas. Mejor entra a Banorte Móvil. Todas tus operaciones, las 24 horas, desde la seguridad de tu casa. Solo si necesitas salir, cuenta con nuestra red de sucursales, cajeros, corresponsales y socios. Para mayor información, consulta banorte.com. Banorte, juntos no, unidos sí. Mejor no salgas. Entra a Banorte aunque no seas cliente. Abre una cuenta enlace digital en banorte.com en pocos minutos y sin comisiones. Así podrás recibir o enviar dinero, comprar en línea y pagar tus servicios sin salir de casa. Consulta y contrata en banorte.com. Banorte, juntos no, unidos sí. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Víctor, si quieres iniciar este bloque, por favor, es la recta final. Sí, creo que es muy claro, Leonardo, que se debe usar la política comercial. Aún, como decía María Fernanda, todavía no hay cifras de cuál ha sido el impacto, por ejemplo, en China, que fue donde se originó la pandemia y es el primer país en el que ya está dejando atrás las medidas de distanciamiento social. Veremos el efecto que tiene esta crisis en el comercio internacional, en el comercio de mercancías de otros países, señaladamente Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Pero creo que es muy importante enfatizar en que en este momento pues no hay que cerrar las fronteras con políticas arancelarias unilaterales, porque finalmente la política comercial pues va a ser uno de los pilares para acelerar la recuperación económica
cuando haya pasado esto, ¿no, María Fernanda? Totalmente de acuerdo. Y las economías desarrolladas, nuestros principales socios comerciales, que van más adelantados que nosotros en este proceso de contagio y de distanciamiento social, demás, pero que además cuentan con los recursos para hacer pruebas a, si no toda su población, sí a la mayoría de la población, están tomando las medidas para ir abriendo la economía por áreas, dependiendo de la contención de los contagios que tienen, pero insisto, tienen los medios económicos para realizar las pruebas. Eso está siendo determinante para reiniciar la actividad económica en los países que van más avanzados al nuestro. Dado que nosotros no tenemos esos recursos para hacer pruebas masivas, y no las vamos a hacer porque ya vimos que esa es la política que ha determinado el gobierno de México, el plazo en el que vamos a vivir la contingencia se va a alargar aún más, pero por lo mismo necesitamos de esa estrategia coordinada, y perdón que lo repita tanto, pero esa estrategia coordinada para esos sectores productivos que están alineados y que pertenecen a las cadenas de Norteamérica, tenerlos listos, porque eso nos va a inyectar dinero del extranjero que vamos a necesitar para seguir manteniendo a las empresas mexicanas. Y nuevamente el llamado a sostener los empleos de las MIPYMES en la economía formal es verdaderamente importante, y un tema que no hemos tratado es la importancia de utilizar los fondos que están disponibles por parte del Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, precisamente para salvar los empleos en las MIPYMES. Hombre, pues María Fernanda, si puedes tener una conversación con el presidente de la República, estoy seguro que hay muchas cámaras, empresas que te lo van a agradecer, porque todo parece indicar que el posicionamiento claro del gobierno ha sido no solo no al financiamiento internacional, no al crédito, como se lo plantearon los empresarios la semana pasada, sino pues tampoco ayudas directas a este tipo de organizaciones. Enrique, por favor. Un ángulo adicional, María Fernanda, es el cambio en la dinámica del comercio internacional. Quizás más afectado el comercio de bienes que el comercio de servicios, que en muchos casos, al no ser algo físico, no necesariamente se trastornan como sí se trastorna el comercio de mercancías. Pero también el mayor comercio de servicios trae como riesgo el tema de la seguridad, específicamente la ciberseguridad. Y es un tema que en este caos que hemos tenido en las últimas semanas, pues prácticamente no se ha abordado. Y en un mundo hiperconectado y que va a requerir estarlo por un tiempo largo y cada vez más, ese va a ser un flanco muy peligroso, porque si en algún momento tenemos ataques masivos a los sistemas de comunicación, pues se va a poner en riesgo la estabilidad internacional. ¿Cuál es tu perspectiva a este respecto? Son tantos los temas que verdaderamente son preocupantes que no entiendo cómo dormimos en la noche todos los días, todos nosotros, pero desafortunadamente los ataques cibernéticos han incrementado desde que inició la pandemia. Ataques que se sabe que provienen de países que ya los habían realizado antes, y no necesariamente, algunos son de entes privados, pero también algunos otros ya se sabe que están coordinados por gobiernos. Entonces, ese tema, cuando todos estamos trabajando a distancia, en ese momento se convierte en un tema de gran urgencia. Desafortunadamente, como en muchos de los otros temas que hemos estado platicando a lo largo de esta hora, no hemos logrado ese acuerdo, y el Foro de Gobernanza de Internet que promueve Naciones Unidas y en el que participan todas las empresas de telecomunicaciones relacionadas con esta área, más los gobiernos,
no, y la sociedad civil no han logrado ponerse de acuerdo. El año pasado el foro se llevó a cabo en Berlín y tampoco hubo resultados como no los ha habido en los últimos años. Pero si ante esta situación no entendemos la necesidad de lograr acuerdos en todas las áreas que nos están implicando un riesgo, pues francamente no sé cuándo lo vamos a poder lograr. Pues sí, no es fácil hacer un pronóstico en este sentido. Tal vez, en fin, es totalmente especulativo, pero ese es el llamado de la crisis que estamos viviendo. El de construir consensos y acuerdos en organismos, en distintos sectores, en lo económico, en lo comercial, en la salud, en términos de seguridad, como dice Enrique, y frenar esto. Pero, en fin, no quiero ser negativo, pero veo pocas posibilidades de que esto suceda. Víctor. Sí, creo que va a ser muy importante este tipo de recomendaciones que ha venido comentando María Fernanda de ICC y de otros organismos, porque estamos pues en proceso de transitar a la fase 3 de la epidemia aquí en México, como lo han dicho las autoridades sanitarias. Es cuestión de que en 2 o 3 semanas se dé esta nueva etapa. Y creo que sí va a ser muy importante el llamado de organismos empresariales, de organismos relacionados con ciertos sectores, como el comercio en el caso de ICC, para que se vayan atendiendo y tomando en cuenta recomendaciones, obviamente que tienen que ver con la política de salud, pero también recomendaciones de tipo económico para que el efecto dañino sobre la actividad económica pues sea lo menor posible, porque pues ya vemos que va a ser inevitable entrar en una recesión como todos los indicadores están sugiriendo, María Fernanda. Exactamente. Y si no logramos entender que los retos son globales y las soluciones tienen que ser globales, no vamos a poder enfrentarlos. Y como decíamos hace un momento, no todo el panorama es abrumador. Creo que es una gran oportunidad. El capital humano en estos últimos años que aunque no fue parejo para toda la población y todos los seres del planeta, sí hubo un desarrollo importante en ciertos países asiáticos, y ese capital humano debe de colaborar ahorita para encontrar soluciones viables a estos problemas. Hemos visto cómo la nueva tecnología empezaron, por ejemplo, las impresoras 3D han resultado sumamente útiles en la fabricación de piezas directamente en los hospitales, como las empresas pequeñas, medianas, grandes, de todos tamaños están apoyando a sus comunidades, a sus hospitales que lo necesitan, fabricando ese tipo de productos. Con la tecnología que tenemos y si logramos encontrar la voluntad política de coordinarnos, estoy segura que también nos abre esa ventana de oportunidad para corregir todo eso que hemos venido hablando de los organismos internacionales, del rumbo al que estaba yendo el planeta, y tenemos el mapa de guía en los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que también es importante que veamos esa oportunidad, porque así como esta crisis es enorme, también la oportunidad es muy grande. Pues ojalá y lo veamos con ese enfoque desde el punto de vista de la oportunidad. Si hablamos específicamente del caso de México, María Fernanda, el caso del gobierno en esta posición y la Secretaría de Economía, ¿sabes si ha estado convocando o reuniendo a productores, a parte de estos actores fundamentales en las cadenas productivas para evaluar daños o para buscar soluciones? Porque desde el lado donde estamos nosotros en los medios no hemos podido percibir mayor actividad. ¿Ustedes? No, la coordinación la estamos realizando directamente el sector privado. Me preguntaba si creía que era suficiente. Creo que no es suficiente, pero es lo que podemos hacer. Ojalá y el gobierno modificara cuando menos esa posición y se sumara a este acuerdo nacional, a este pacto nacional al que convocó Carlos Salazar, porque eso es justamente lo que se requiere.
En cuanto al, me decías, ojalá y te pudieras reunir con el presidente, ojalá y pudiera alguien explicarle que lo que decíamos en ICC precisamente, la permanencia de los programas sociales en las que él está basando la respuesta del gobierno de México ante la crisis, depende de los ingresos fiscales que él está pronosticando tener en estos tiempos o que habían calculado tener. Sin embargo, la contracción económica comercial está siendo tan grande que la facturación de las empresas en muchos casos está 70% más abajo. Entonces no va a dar para poder pagar suficiente, aunque quisiéramos pagarlo y tuviéramos el flujo para pagarlo, el IVA y la temporal del impuesto sobre la renta no van a ser, la complementaria no van a ser suficientes para generar esos recursos que es a través de los cuales él va a darle viabilidad a esos programas sociales. Entonces, de ahí la importancia del llamado que nosotros hacemos para mantener la planta productiva del país en este tiempo para que siga circulando el dinero entre las familias que lo necesitan. Diría más, incluso no solamente está pronosticando, casi está garantizando que va a haber esos ingresos fiscales cuando todos los cálculos de muchos organismos dicen va a ser muy difícil que la recaudación alcance los niveles que sostengan los programas sociales. Enrique, por favor. María Fernanda, hablando de cambios que eventualmente puedan ser permanentes, hay quien señala que a nivel de nuestra vida ya hay muchas cosas que no van a ser nunca lo mismo. Estamos explorando el trabajo a distancia. Quizás ya se hablaba mucho de ya se había utilizado en ocasiones, pero pues ahora lo estamos obligadamente practicando. Cuando regrese la estabilidad, si esperemos que algún día lo haga, pues el trabajo a distancia ya se instaló y va a cambiar procesos productivos de manera muy importante. Por ejemplo, en el caso del turismo, también va a ser muy difícil que tengamos los flujos turísticos que estábamos teniendo apenas hace algunos meses, porque a la gente le va a dar miedo viajar. Y no por 2 meses o 3 meses, sino quizás por varios años, particularmente a países donde no se tiene garantizado que haya el nivel de control sanitario suficientemente adecuado. Entonces, probablemente nos cambien también radicalmente los flujos turísticos y tengan que reorganizarse las economías basadas en estos. ¿Dónde ve ICC cambios importantes también en materia, digamos, del día a día de la vida de las empresas? Este tema del trabajo a distancia, platicando con colaboradores, con otras organizaciones, hay una coincidencia, aunque todavía no tenemos manera de medirlo, pero que aún en estos días de la crisis, que todos estamos trabajando en nuestra casa, se ha incrementado la productividad. Se ha incrementado la productividad porque vamos a tener que aprender a regular el tiempo que trabajamos en nuestra casa, porque también yo me encuentro correos de colaboradores a todas las horas del día. Es muy complicado el tratar de manejarlo, pero creo que, otra vez hablando de las oportunidades, sí nos va a permitir que, por ejemplo, para las mujeres que son madres, puedan trabajar desde su casa y pasar más tiempo con sus hijos, cosa que es sumamente importante, que en muchos países del mundo se ha venido ya estableciendo y que en otros países no se permitía. Entonces, creo que ese tipo de cambios va a ser muy, muy importante y lo vamos a venir viendo que sucede a partir de este momento en el que ya estamos trabajando. Sin embargo, vamos a tener que también buscar nuevas opciones especialmente para el comercio electrónico, porque ahorita las plataformas de comercio electrónico pues no hay muchas opciones y el gran debate que existe actualmente entre las organizaciones, por ejemplo, de empresas pequeñas y medianas en Europa es
Si tú accedes a una plataforma tipo Amazon como Mi Pyme para manejar tu información, tú no eres dueño realmente de la información de tus clientes, tú no puedes darse un seguimiento, y eso es lo que tenemos en estos momentos que entender y que compartir esa información para que realmente podamos apoyar a las MIPYMES en el área del desarrollo del comercio electrónico. Pues sí. Llegamos al final, se nos termina el tiempo. Les pediría conclusiones brevemente. Víctor, por favor. Sí, Leonardo, pues la próxima semana es la reunión tradicional de primavera que llevan a cabo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial en Washington. Ahora será una reunión virtual, no habrá presencia de líderes como en otros años, pero nos dará una idea de cuál es el impacto estimado hasta ahora en la actividad económica global de esta pandemia, que sin duda va a ser un golpe muy, muy severo. Por lo pronto, pues hay propuestas de muchos organismos, ideas que sobre la base, por ejemplo, de las propuestas que tiene ICC, pues lo que nos plantean son retos a corto plazo, a corta distancia, retos también a mediano y largo plazo. Y pues ojalá que las autoridades, en el caso de México, pues tomen en cuenta estos señalamientos para tratar de transitar de la mejor manera posible frente a esta pandemia. Sí, por supuesto, y creo que retomando el tema del llamado que hacemos a la comunidad global, es la importancia de tomar medidas urgentes para estimular y salvaguardar a corto plazo los empleos en las MIPYMES, y esto debe de pasar por conceder desde préstamos puentes sin intereses o con bajo interés, el financiamiento, el préstamo de capital con plazos flexibles, desgravaciones fiscales, todo lo que ya comentamos, pero es importantísimo porque el panorama de México y de otros países va a ser muy distinto si utilizan estas recomendaciones y mantienen su planta productiva intacta o en las mejores condiciones. Así no lo hacen y el gobierno no interviene y no apoya, entonces sí, la disrupción va a ser muchísimo más grande de aún lo que estamos previendo. Sean Quintana. Yo me quedo con la advertencia que hacía al principio María Fernanda a propósito del riesgo del proteccionismo, del populismo, de la cerrazón, y yo iría incluso un poquito más allá. Creo que este conjunto de cosas viene aparejada también con el desprecio de la apertura e incluso de la democracia. Corremos el riesgo de que a nivel internacional se admiren más regímenes autoritarios, regímenes que tomaron decisiones sin consultarlas con sus ciudadanos, porque lograron resolver, el caso de China, lograron controlar más rápidamente las consecuencias de la pandemia. Creo que ese es un riesgo de largo plazo que no debemos perder de vista. Así es, coincido, Enrique. Es un nuevo mundo el que nos dejará esto. Dejo sobre la mesa, ya no nos alcanza el tiempo para discutirlo, pero la advertencia de algunos expertos médicos en el sudeste asiático sobre una posible segunda curva, una segunda ola del coronavirus hacia octubre o noviembre de este año. María Fernanda Garza Merodio, te agradezco profundamente tu tiempo, tu análisis, la disposición para compartir con la audiencia todas estas preocupaciones que sin duda son comunes, y estaremos en comunicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Leonardo, Víctor, Enrique, buenas noches. Un gusto. Muy buenas noches. Enrique, muchas gracias, buenas noches. Víctor Piz, gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de acompañarnos, muchas gracias. La silla roja aquí puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, buenas noches.